Era un día soleado en el parque, pero para Sofía, el mundo parecía teñido de gris. La luz del sol caía sobre los senderos y los árboles, iluminando los colores de las flores y el verdor del césped, pero nada de eso lograba tocar su ánimo. Caminaba lentamente, arrastrando los pies como si cada paso pesara una tonelada, con una mano apoyada suavemente sobre su vientre, como si quisiera proteger no solo a su bebé, sino también un pedazo de ella misma que se sentía vulnerable y frágil. Su otro brazo colgaba flojo a su lado, temblando ligeramente, reflejo de la tensión que recorría todo su cuerpo. El viento movía su cabello y la brisa olía a yerba recién cortada, a panaderías cercanas y a tierra húmeda, pero cada aroma era apenas un susurro en medio del estruendo de sus pensamientos. Cuando llegó al banco que estaba bajo un gran roble, se dejó caer con un suspiro profundo y doloroso. Se sentó con los hombros encorvados, sintiendo como el peso de sus preocupaciones la aplastaba. Cerró los ojos por un momento, intentando ignorar la sensación de soledad que la rodeaba. La vida parecía burlarse de ella en ese instante. A su alrededor, familias reían, niños corrían detrás de pelotas que rebotaban, parejas se tomaban de la mano mientras caminaban entre los senderos, y los ancianos se sentaban en bancos contiguos charlando de cosas sencillas y felices. Todo ese movimiento y alegría la hacía sentir como si estuviera separada por un muro invisible, como si la felicidad fuera un espectáculo que nunca podría tocar. No podía dejar de pensar en todo lo que estaba por venir y en lo que había dejado de lado. Su embarazo no había sido planeado, y la incertidumbre sobre su futuro la oprimía como un peso insoportable. Se preguntaba cómo iba a enfrentar las miradas, los comentarios, la desaprobación de quienes creía que la comprendían. Sus lágrimas comenzaron a caer de manera silenciosa, resbalando por sus mejillas y dejando un rastro húmedo sobre su piel. La secó con el dorso de la mano, pero rápidamente volvían a brotar, como si cada pensamiento triste que cruzaba su mente la llamara de nuevo. Cada sollozo era un recordatorio de su miedo, de lo frágil que se sentía, de la inseguridad que le carcomía el corazón. Sofía se cubrió el rostro con las manos, intentando contener el llanto, pero la sensación de vulnerabilidad era demasiado grande. Su respiración era entrecortada y pesada, y podía sentir como su corazón latía con fuerza en su pecho, casi a punto de romperse. Se preguntó cómo había llegado a ese momento, cómo decisiones aparentemente simples la habían llevado a un punto en el que se sentía tan perdida. Cada recuerdo del último mes, cada conversación con sus padres y amigos, cada mirada que recibía de desconocidos, parecía acumularse como una avalancha dentro de ella. Quiso levantarse y salir corriendo, buscar un lugar donde nadie pudiera encontrarla, donde pudiera llorar sin que nadie la viera, pero sus piernas se negaban a moverse. Se recostó un poco hacia atrás en el banco, apoyando la cabeza contra el respaldo frío de madera, y cerró los ojos mientras escuchaba el murmullo del parque. Los pájaros cantaban, los niños gritaban jugando y el sonido lejano de un perro ladrando llenaba el aire, pero todo eso parecía irrelevante. Su mundo se había reducido a la sensación de vacío en el pecho y al miedo constante que la acompañaba. Por un instante, deseó que alguien apareciera de la nada y la abrazara, alguien que entendiera sin necesidad de palabras, alguien que pudiera decirle que todo iba a estar bien. Quiso gritar, llorar más fuerte, pero las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, y cada intento se convertía en un sollozo más profundo. Los minutos pasaban, y ella permanecía allí, atrapada en su propio torbellino emocional. Su vientre se movía suavemente con cada respiración, recordándole que no estaba sola, aunque en ese momento se sintiera completamente aislada. Se preguntaba si algún día podría sentirse segura, si alguna vez la ansiedad y la tristeza se disiparían. Cerró los ojos de nuevo, intentando buscar un respiro en medio de la tormenta, pero la sensación de impotencia seguía ahí, como una sombra persistente que no la dejaba respirar. Solo quería un gesto de humanidad, un pequeño acto de bondad que le recordara que, aunque el mundo parecía duro e indiferente, todavía podía haber algo de luz, aunque apenas se asomara por el borde de sus lágrimas. Alejandro caminaba por el parque con pasos tranquilos, aunque su mente estaba llena de la tensión habitual de sus reuniones y compromisos. Había terminado una larga mañana de juntas en la oficina y aunque su mundo giraba alrededor de contratos, inversiones y cifras, algo en el aire del parque lo invitaba a desacelerar. Observaba los árboles movidos por el viento, los rayos de sol que se filtraban entre las hojas, y el murmullo lejano de un arroyo artificial que corría cerca de uno de los senderos. Todo parecía perfecto para un descanso breve, un instante de calma antes de volver a la vorágine de su vida. Entonces la vio. Una mujer sentada en un banco bajo un roble, encorvada, con los hombros temblando ligeramente. Su mano descansaba sobre su vientre, como si tratara de proteger algo frágil, mientras con la otra se cubría el rostro entre sollozos.
Algo en su postura, en la manera en que se movía y respiraba, captó de inmediato su atención. No era común ver a alguien llorando tan profundamente en un lugar público. La mayoría de las personas se escondían, reprimían sus emociones o simplemente pasaban de largo. Alejandro sintió una punzada en el pecho, una mezcla de curiosidad y compasión que lo obligó a acercarse sin pensar demasiado. Se aproximó despacio, midiendo la distancia para no asustarla, y al llegar se sentó a su lado sin pronunciar palabra. Su sola presencia, silenciosa pero cálida, parecía ofrecer un espacio seguro donde la mujer podía sentirse un poco más acompañada. Alejandro no era un extraño para la sensibilidad humana. A lo largo de los años, su éxito y su riqueza le habían enseñado que el verdadero poder no estaba en las posesiones, sino en la capacidad de tocar vidas, de hacer la diferencia en momentos pequeños pero significativos. Y pensó, era uno de esos momentos. Observó cómo las lágrimas continuaban cayendo por sus mejillas y cómo sus hombros temblaban con cada sollozo. Sus ojos estaban rojos, su respiración era irregular y su mano temblorosa sobre el vientre delataba un miedo profundo, uno que Alejandro reconoció como genuino y desgarrador. Sin decir nada, sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y se lo ofreció con un gesto suave. La mujer levantó la vista lentamente, con ojos grandes y sorprendidos, como si no esperara encontrar compasión en un extraño. La luz del sol iluminaba su rostro, revelando la vulnerabilidad que intentaba ocultar, y Alejandro sintió un impulso de protegerla, de brindarle consuelo de la manera más simple pero sincera. Ella dudó unos segundos antes de tomar el pañuelo. Su mano temblorosa se encontró con la de él por un instante, y esa conexión breve pero significativa pareció romper parte de la barrera de soledad que la había rodeado hasta ese momento. Alejandro mantuvo una postura tranquila, sin invadir su espacio, demostrando que estaba allí para escuchar, no para juzgar ni imponer soluciones. Su silencio era un acto de respeto, sabía que a veces las palabras podían ser innecesarias frente a la intensidad de la emoción de alguien. Solo su presencia ya comenzaba a aliviar la carga que la mujer sentía. Los minutos pasaron mientras la mujer comenzaba a recuperar la compostura lentamente. Alejandro observaba cada gesto, cada respiración entrecortada, sin interrumpirla, dejando que su llanto se transformara poco a poco en sollozos más suaves. Había algo en esa interacción que iba más allá de un simple acto de amabilidad, era un puente humano construido en un instante, un recordatorio de que incluso en medio de la vulnerabilidad más profunda, alguien podía estar allí para acompañarte. Finalmente, Sofía levantó los ojos, y aunque sus pupilas todavía brillaban por las lágrimas, había un destello de curiosidad y alivio. Alejandro le sonrió suavemente, sin palabras, y ese gesto fue suficiente para que ella sintiera que no estaba sola, que alguien realmente la veía y comprendía su dolor. Por un momento, la vida exterior, con su bullicio, las familias y los corredores, desapareció. Solo existía aquel banco, el roble y la sensación de que un gesto humano podía ser el comienzo de algo que tal vez cambiaría el rumbo de todo. Alejandro sabía que no necesitaba decir nada más. La compasión, pensó, no siempre se expresa con palabras, a veces basta con ofrecer un lugar seguro, un gesto, un simple acto de atención que diga, estoy aquí, y no estás sola. Y mientras Sofía comenzaba a secarse las lágrimas con el pañuelo, Alejandro comprendió que había entrado en su vida por un motivo inesperado, pero necesario, y que aquel momento, aparentemente simple, tenía el poder de cambiar la manera en que ambos verían su presente y su futuro. Sofía respiró hondo, intentando calmar la agitación que aún recorría su cuerpo. El pañuelo en sus manos temblaba ligeramente, pero la simple presencia de Alejandro a su lado le daba una sensación de estabilidad que no había sentido en días. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió mirar más allá del miedo y la ansiedad que la habían atrapado. Sus ojos todavía brillaban por las lágrimas, pero había un atisbo de esperanza en ellos, un pequeño rayo de luz que comenzaba a filtrarse entre la oscuridad de sus emociones. Alejandro permanecía silencioso, su mirada llena de paciencia y comprensión, y eso era suficiente para que ella se sintiera escuchada sin necesidad de palabras. Finalmente, comenzó a hablar, con voz entrecortada y temblorosa, mientras sus dedos se entrelazaban nerviosamente. Habló de sus miedos, de la incertidumbre que sentía sobre su embarazo, de la presión familiar y social que parecía asfixiarla, de las noches en las que no podía dormir pensando en el futuro que la esperaba. Cada palabra era un pedazo de su alma que salía al exterior, y con cada confesión, sentía como parte del peso que llevaba se disipaba. Alejandro escuchaba atentamente, sin interrumpirla, asintiendo de vez en cuando, mostrando que cada pensamiento suyo importaba. No ofrecía soluciones rápidas ni consejos vacíos, simplemente estaba allí, un testigo silencioso pero activo de su vulnerabilidad. Cuando Sofía terminó,
Se quedó en silencio, mirando sus manos y sintiendo un alivio tímido pero real. Alejandro tomó suavemente su mano entre las suyas y le habló con una voz calmada y llena de serenidad. Le recordó que no estaba sola, que había personas que podían apoyarla, que no tenía que enfrentar la vida de esa manera abrumadora y solitaria. Le habló de la fuerza que ya mostraba al estar allí, enfrentando sus emociones y reconociendo su situación en lugar de huir de ella. Sus palabras no eran grandes promesas ni discursos de motivación vacía, sino recordatorios sinceros de que incluso en los momentos más difíciles, un gesto de bondad podía abrir la puerta a nuevas posibilidades. Sofía sintió que algo cambiaba dentro de ella, una chispa de confianza que creía perdida. Por primera vez en semanas, imaginó un futuro en el que no estaba sola, en el que podía buscar ayuda, compartir su carga y enfrentar los desafíos que la esperaban con apoyo. Alejandro no solo la escuchaba, le ofrecía la certeza de que la humanidad todavía existía en actos pequeños, de que un encuentro casual podía marcar la diferencia en la vida de alguien. Su corazón, todavía frágil, comenzaba a sanar un poco, alentado por la calidez de un gesto simple pero profundo. Mientras el sol continuaba su descenso, tiñendo el parque de tonos dorados y suaves sombras, Sofía se levantó del banco con una nueva determinación. Alejandro la acompañó con la mirada, sin presionarla, solo con la certeza de que aquel momento había dejado una huella en ambos. Lo que comenzó como un encuentro casual se transformaba ahora en un punto de inflexión, para ella, una puerta hacia la esperanza, para él, un recordatorio de que el verdadero valor de la vida no se mide por lo que se posee, sino por la capacidad de tocar el corazón de alguien en el momento justo.